Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rubén. Encantado de estar contigo una vez más. Venga, que estrenamos el mes. Un mes en el que venimos de un buen trimestre anterior, un buen mes también el de septiembre, aunque algunos analistas hablan de esa maldición de septiembre, pero ha sido positivo para la renta variable, tanto en Europa, para el IBEX, para Wall Street, que cerraba ayer de nuevo nuevos máximos históricos. IBEX 35 lo tenemos ahora mismo 11.841 puntos, dejándonos un 0,3%. ¿Va a ser el trimestre de ir a por los 12.000 o cómo lo ves, Samuel? Bueno, ya intentó testear, ¿no?, la semana pasada los 12.000 puntos y todo nos indica que las perspectivas siguen siendo totalmente alcistas, ¿no? No hay nada que nos indique en los gráficos que esto no pueda cumplirse, ¿no?, y que se puedan batir esos 12.000 puntos. Sí es cierto que, bueno, que después de las últimas subidas en estas últimas 2 semanas, ¿no?, donde veníamos prácticamente desde los 11.140 puntos hasta los 12.000, pues es una subida muy vertical y posiblemente, pues bueno, veremos algunas ligeras correcciones. Pero bueno, hay niveles de soporte, yo creo que muy importantes, muy interesantes en el entorno, ¿no? Estos 11.850, después tenemos los 11.720 puntos y como zona, digamos, de soporte más relevante, yo creo que para todo este mes de octubre que comenzamos, pues los 11.466, que fue el anterior máximo que marcó el IBEX 35, pues seguramente podrá ser, yo creo que una referencia muy importante para delimitar esas posibles correcciones, ¿no?, que puedan venir estos próximos días después de las grandes subidas que tuvimos en las 2 semanas anteriores. ¿El mercado sigue alcista, aunque puedan venir nubarrones? Sí, o sea, no hay nada técnicamente que nos indique que los mercados no siguen totalmente alcistas. Sí es cierto que, bueno, que podríamos tener algunas distorsiones, podríamos tener algunos problemas, algunas ligeras correcciones, ¿no? Pero bueno, después de todo lo que hemos vivido durante todo este año, donde hemos visto ya algunas correcciones, unas más importantes, otras menos, con caídas que incluso han llegado, pues, a superar el 15%, vemos que la tendencia de fondo sigue siendo totalmente alcista, ¿no? Y este año, pues seguramente será un año también muy positivo en general, tanto para la renta variable europea como para la renta variable norteamericana. Y mientras que los gráficos no nos digan lo contrario, mientras que sigamos viendo máximos y mínimos crecientes, pues yo creo que debemos seguir teniendo un planteamiento totalmente alcista, ¿no?, para los principales índices, como te decía, tanto renta variable europea como renta variable norteamericana. Obviamente, en cualquier momento, como tú bien sabes, esto puede cambiar de la noche a la mañana, puede haber algún shock, pero bueno, en lo que nos espera de aquí hasta finales de año, dentro de las previsiones, pues las expectativas siguen siendo positivas, ¿no? Aunque yo creo que van a llegar, ¿no?, más bajadas de tipos de interés, quizás todo se acelere más porque vemos como los datos de inflación pues siguen cayendo a un ritmo bastante acelerado. Entonces, pues bueno, yo creo que esas bajadas de tipos de interés que nos esperan, que quedan todavía para este año 2024, pueden ser también un elemento importante para seguir viendo nuevos máximos en las bolsas americanas, y que también la renta variable europea, sobre todo IBEX, DAX alemán, que también está marcando máximos, y Eurostock, pues sigan teniendo un buen comportamiento. Venga, vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, enseguida me paso por ahí, Intereconomía Radio. Antes un audio. Hola, buen día. Esta es una pregunta para el analista. Soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle soportes y resistencias de la plata de aquí a fin de año. Muchísimas gracias por su colaboración. Venga. Venga, pues vámonos a analizar directamente la plata y niveles de resistencias y soportes, sobre todo para, yo creo que he entendido más para el medio plazo, ¿no?, para lo que nos queda de año.
Pues bien, inmediatamente, de hecho ya ha sido testado en las últimas sesiones, en la plata hemos tenido una resistencia que es la más importante, yo creo, para todo este ciclo que estamos viendo de últimos meses y seguramente para los próximos meses, en la zona de los 32,45. Para mí eso es una referencia, yo creo que importantísima, ¿no? Y luego el soporte también más relevante de medio plazo que observamos es la zona de los 26,42. Además observamos en el gráfico cómo el precio ha ido oscilando entre este rango de precio, ¿no? Entre los 32,45 y los 26,42. Si ya nos acercamos un poquito más al corto plazo, pues hemos visto, ¿no?, cómo hemos tenido unas subidas importantes desde esos mínimos desde ese soporte que comentábamos, y quizás yo, pues bueno, estaría muy pendiente al último nivel de soporte que nos marcó en la zona de los 30,33, 30,40 aproximadamente, y luego inmediatamente después el soporte que tenemos en los 29,70. Por tanto, para medio largo plazo hay que vigilar 32,45, 26,42, y en el muy corto plazo vigilar este último proceso alcista en el que tenemos un soporte importante en la zona de los 30,33 y después los 29,70. Venga, 3 valores bolsa española, IAG, compradas a 2,20, recomendación, si vender o mantener. Meliá, compradas a 7,80. E Indra, compradas a 19. También, si la recomendación, mejor mantener o tal. Y si alguno hay que salir, algún posible valor del IBEX para entrar y a ser posible otro internacional. Vale, pues venga, comenzamos con IAG, que esto, bueno, yo creo que la última vez ya lo estuvimos comentando, ¿no? Como IAG estaba teniendo un comportamiento excelente, superando la zona de los 2,25 euros, y que, pues bueno, ya empezaba a alcanzar niveles de resistencias mucho más importantes, ¿no? La zona de los 2,56 es una resistencia también muy importante, que no se veían esos precios, pues prácticamente desde marzo de 2021, ¿no? Por tanto, yo creo que esa zona es muy, muy importante, estamos en esa zona, el precio está jugando en esa resistencia, y por tanto, pues bueno, habría que, yo creo que empezar a aplicar estrategias de pensar en que, bueno, que puede venir una corrección, que nos pueda volver otra vez de nuevo a zona de los 2,25, y por tanto, si está adentro, si está comprado en el valor, pues debería ir gestionando ya, ¿no?, los stop, ¿no?, o quizás haciendo cierres parciales. Para mí, una zona de salida importante de corto plazo, de muy corto plazo, sería la zona de los 2,40. Si el valor pierde ese nivel, pues seguramente corrija hasta la zona de los 2,25. Por tanto, yo vigilaría mucho esa zona y, por supuesto, la resistencia inmediata que estamos viendo en la zona de los 2,56. Luego, en el caso de Meliá, pues bueno, seguimos viendo correcciones. La verdad es que, pues bueno, en el corto plazo no nos gusta mucho. Ha roto su media móvil de 200 sesiones, aunque parece que ha tenido una leve recuperación hasta la zona de los 6,61. Bajo mi punto de vista, seguramente la cotización pues siga corrigiendo, ¿no? Aunque yo veo un soporte muy importante y quizás pueda utilizarse como nivel de stop si tiene títulos comprados en la zona de los 5,76. Para mí esa zona es importantísima y es clave para ver si realmente, pues bueno, Meliá continúa con este proceso alcista más de medio o largo plazo, ¿no? Si pierde esos niveles, estaríamos hablando de perder el último mínimo creciente de toda la tendencia y, por tanto, pues bueno, podríamos caer incluso hasta zonas de los 5,08. Por tanto, hay que vigilarlo muy, muy de cerca y vigilar esos niveles de soporte. Y luego, en el caso de Indra, que también ha tenido correcciones importantes, y es cierto que en las últimas 2 semanas, pues bueno, hemos visto cómo se ha lateralizado el título y bueno, esto me hace pensar que posiblemente las correcciones puedan continuar. Si es cierto que la zona de los 15,96, 15,95 es una zona de soporte importante. Si supera la zona de los 17,17 habría problemas, seguramente Indra continuará con las subidas, pero está en un momento de lateralización donde entiendo que bueno, que puede haber ahí algunas dudas de qué hacer con el título porque se puede decantar para cualquiera de los dos lados, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que vigilar mucho esos 15,96, 15,95 y por la parte superior, por la parte de resistencia, si supera los 17,15, pues total tranquilidad y seguramente el valor continuará con las subidas. Luego, me comentabas, bueno, algún título. En casa y fuera, sí. Que está interesante. Pues mira, esta mañana justamente he recibido una recomendación sobre Amper.
que era un título que estaba bastante ya con un descuento muy, muy importante, venía con correcciones importantes, pero el proceso que está realizando en estos momentos nos parece muy interesante porque ha detenido las caídas alrededor de esos 0,09 céntimos. Vemos como también anteriormente había superado su último máximo decreciente, aproximadamente sobre el mes de mayo de 2024, y creemos que ahora se está haciendo una fase de acumulación, y hemos visto como en las últimas 3 sesiones ha tenido un importante despegue, ¿no? Superando una resistencia de muy corto plazo en la zona de los 0,10,27. Por tanto, desde una perspectiva para el medio largo plazo, ya me voy a gráficos semanales, observamos cómo está generando un patrón de cambio de tendencia muy importante, ¿no? De hecho, es uno de los patrones que a mí personalmente más atractivos me parece, y por tanto, por encima de los 10 céntimos, me parece una oportunidad para el mercado español muy, muy interesante. Y luego internacional, pues me voy a Alemania. Me voy a Bayer, que es una de las compañías que llevo varios meses ya vigilando, porque sí es cierto que estamos observando cómo el título ha hecho un suelo muy importante en la zona de los 25 euros y se aproxima y está empezando a dar señales ya de ruptura del último máximo decreciente que marcó en la zona de los 30,67. Por tanto, si Bayer consigue consolidarse, sesión de hoy, sesión de mañana, por encima de esos niveles, tendríamos una señal importante de compra para Bayer, ¿no? Un título que ha estado con grandísimas caídas, donde muchísimos inversores yo creo que han estado muy preocupados, y que yo creo que podría tener de nuevo una recuperación y un buen tramo alcista, ¿no? Vale, vete mirando los valores. Chipotle Mexican Grill, CMG, C de Casa, M de Madrid, G de Gerona, y Prosus, PRX. Vételos mirando, vamos a escuchar un mensajillo de audio. Buenos días, Rubén. Bienvenido. Le quería preguntar al señor Plaza a ver qué le parece Inditex. Se ha acercado a la resistencia que tenía ahí en los 54, parece que no ha podido con ella y le he visto recular. Si él cree que es momento de vender, de mantener, que me diga algo. Vale, muchas gracias. ¿Qué hacemos con Inditex? Pues mira, las últimas recomendaciones que he visto sobre Inditex de las grandes casas de análisis es seguir todavía mantener Inditex, porque todavía se cree o se considera que tiene todavía bastante recorrido. Aún así, obviamente, entiendo que la pregunta es decir, oye, ha hecho una gran subida en estas últimas jornadas, en estas últimas semanas, y ya empieza a verse cierta debilidad, ¿no? Y ¿cuál podría ser, quizás, ¿no?, un buen punto de salida en el muy corto plazo? Para eso nos tendríamos que bajar ya a gráficos de una hora prácticamente, ¿no?, donde vemos que tenemos el último nivel de soporte o el último mínimo creciente de este último tramo alcista en la zona de los 52,38. Para mí esa zona, para el muy corto plazo, si tiene más una operación más especulativa que para mantenerla en el medio largo plazo, puede ser una buena opción. O sea, 52,38 es una zona de soporte en el que, si aguanta, seguramente seguiremos viendo un fuerte tirón alcista, pero si lo rompe, pues posiblemente veamos correcciones un poquito más importantes. No hablo de cambio de tendencia, pero sí, quizás sí aproximarse a zonas de los 49,54 o a la zona de los 46,98. Si no tiene problema con mantener la acción en esos niveles de precio para un medio largo plazo, perfecto, pero si lo que busca más es un trade rápido y de corto plazo y salirse en el punto máximo más, más relevante que tenemos en estos momentos, la zona de los 52,38 creo que es la zona idónea. Vale. Para salirse de la operación. Los otros que teníamos, Chipotle y Prosus. Sí, me habías dicho. Eso es. En el caso de Chiplote, vemos que la tendencia general sigue siendo una tendencia totalmente alcista, se mantiene también por encima de su media móvil de 200 sesiones, y ha marcado una zona de soporte, yo creo que muy importante, en torno de los 49,70, y en este último tramo, estas últimas jornadas, sí vemos cómo está intentando hacer mínimos y máximos crecientes. Es bastante complejo en estos momentos determinar si es una buena opción de tomar posición alcista o bajista, porque además se ha metido en el corto plazo en una pequeña lateralización de las últimas jornadas, y yo, en el caso de que lo que busque sean una posición nueva alcista, lo valoraría
si supera los 58,77, 58,80, ¿no? Dándole continuación a este último movimiento alcista y buscando ya pues la resistencia que tenemos en los 68,97. Si está dentro, pues bueno, para mí el nivel de soporte o el nivel de stop más importante que tenemos ahora mismo se sitúa en la zona de los 48 dólares. Por lo tanto, bueno, dependiendo de la perspectiva, pues habría que vigilar esos niveles. Venga, y luego me comentabas que era Prosus. Sí, Prosus, PRX, sí. Prosus. Eso es. Bueno, en el caso de Prosus me parece muy, muy interesante el valor porque ha conseguido superar unos niveles de resistencia que tenía importantísimos y que venían repitiéndose o que no conseguía superar pues prácticamente desde septiembre del año 2021, ¿no? Por tanto, pues bueno, se sitúa ya por encima de esos niveles y lo ha hecho con una gran subida, ¿no? Una subida muy vertical. Yo lo que esperaría en este caso que sería pues una corrección, obviamente después de ese fuerte impulso alcista hasta la zona de los 36,38 y en esos entornos quizás sí, pues bueno, me podría situar de nuevo con operaciones compradoras porque la tendencia vemos que ya empieza a ser alcista, tenemos máximos y mínimos crecientes y en el corto plazo pues también parece que muestra bastante fortaleza al alza, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, aunque ahora mismo lo veo que podría corregir un poquito hasta esos niveles, sí es cierto que lo veo con bastante optimismo. Venga, me rápido. gusta bastante el hecho de que haya roto esa resistencia. Tengo Celnex y SACIR con ligeras ganancias. Necesito vender una de las dos. ¿Con cuál te quedarías? Pregunta un oyente. Celnex o SACIR. Y otro oyente dice que Coca-Cola compró hace tiempo en 63, Coca-Cola, y está pensando en vender. Si crees que es buen momento, que aún le queda recorrido. Pues mira, Celnex es uno de los valores que nos gusta ahora mismo, incluso para tomar nuevas posiciones alcistas, y yo en el caso de Celnex, pues la verdad que la mantendría. Yo no le veo de momento ningún tipo de problema. Sí es cierto que si ve que Celnex se aproxima a la zona de los 36,68, que es su zona de resistencia inmediata, pues bueno, y que no consigue superar, pues quizás a lo mejor habría que quitarse la acción. Para mí, la zona de salida, o sea, si el precio rompe la zona de soporte que tienen los 35,66, 35,34, esa banda, si perfora, digamos, esas zonas de soporte, entonces yo creo que ahí sí sería momento de quitarse la acción. Pero de momento yo creo que es un título que hay que mantener. Y luego me comentabas también SACIR. Sí, SACIR. ¿Por cuál de las dos te decantarías para vender? Para vender, pues SACIR la verdad es que también me gusta porque está rompiendo zonas de los 3,26. Yo mantendría las dos. En todo caso, lo que haría sería, pues en el corto plazo, colocar niveles de stop de beneficios y colocaría un stop de beneficios en SACIR en la zona de los 3,22. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que mi estrategia sería en este caso mantener de momento las dos, pero con un stop de salida en el caso de SACIR en 3,22 y en el caso de Celnex en la zona de los 3,35,34. ¿Ok? Entonces, de momento mantenerlas, pero si rompe esos dos niveles de soporte, pues me saldría de una o de la otra o de las dos directamente. Vale. ¿Okay? ¿Y Coca-Cola y a luego, 63? Coca-Cola. Sí, vamos a ver Coca-Cola. A 63. Aquí está, Coca-Cola & Co. Compradas a 63, pues bueno, yo de momento mantener. De hecho, a nosotros Coca-Cola es uno de los valores que nos gustó mucho. Antes de la bajada de tipos de interés y demás, vimos oportunidades en la zona de los 52 que nos gustaban bastante y al ser un título defensivo en estos tiempos de inestabilidad ha mostrado Coca-Cola una gran fortaleza, ¿no? De hecho, cuando se produjeron las fuertes caídas en este lunes negro que se produjo en Japón y que luego se contagió todo a Estados Unidos y a Europa, pues Coca-Cola no tuvo ni un solo movimiento correctivo en cuanto a todos esos problemas que vimos, ¿no? Y todas esas fuertes caídas que vimos en las bolsas. Por tanto, es una clara, digamos, señal de que los gestores o que los analistas y que los inversores están apostando por valores defensivos como Coca-Cola. Por tanto, de momento, yo creo que debería mantener.
¿Qué es lo que puede vigilar en el corto plazo? Pues la zona del último soporte que nos ha marcado, ¿no? En la zona de los 70,46. Si supera o rompe ese nivel de soporte, pues quizás ahí sería un momento de quitarse algunas acciones, hacer un cierre parcial o salir definitivamente de la posición, porque podrían venir correcciones un poquito más importantes y esas correcciones podrían llegar de nuevo a la zona de los 66,99, ¿no? Por tanto, pues yo colocaría ahí un stop de beneficios y de momento la dejaría correr, a ver qué ocurre. Seguimos. Buenos días. Quisiera conocer el momento de entrada en Air Liquide, el ticker es AL, o en Wolters Kluwer, el ticker es WLSN. Si no le gusta al analista, que me sugiera otras en euros. Muchas gracias por el programa. Air Liquid, por AL tengo Air Liquid Tunisi, que cotiza en Túnez. No, espera, te lo busco porque a lo mejor es que según la plataforma, ¿verdad? A mí el ticket de Walter Kluwer tampoco me sonaba. Air Liquid AI. Mira a ver si... O AL... depende. AI. Sí. AI... a mí por AL... No, AI. me aparece Air Liquid. No, por ahí no me aparece. Cotizando al mismo precio de 172,20. Y Walter Kluwer WKL. Si la... WKL. Walter Kluwer, Amsterdam. Sí, Walter Kluwer, sí, lo tengo aquí en el batch. Vale, bueno, nos vamos al gráfico semanal, ¿ok? Porque la verdad no conocía este título, Walter Kluwer, pero bueno, tiene un comportamiento extraordinario y excelente, ¿no? Tendencia totalmente alcista, con máximos y mínimos crecientes. La tendencia sigue siendo exactamente positiva, o sea, sigue siendo, no veo ningún tipo de problema. Y bueno, para mí la toma de entrada o digamos que una posible operación compradora la vería con la superación de los últimos máximos que ha marcado, ¿no? La zona de los 157,50. Si supera ese nivel, pues ahí sí le vería bastantes posibilidades, ¿no? De hacer una continuación alcista como viene haciendo pues en el pasado, ¿no? Estamos hablando de gráficos semanales. Sí es cierto que bueno, que en esos niveles pues ha marcado ahí una zona de resistencia importante, ¿no? Con dos zonas de máximos o dos toques en esos niveles de los 157,50 y bueno, podría venir alguna corrección. Por tanto, si supera esa zona de resistencia, creo que sería el momento de tomar posiciones alcistas en Walter Kluwer. Oye, Solaria nos preguntan, ahora voy por el YouTube, ¿vale? Que tengo por aquí un par de valores, pero nos preguntan por Solaria, un par de oyentes. Uno nos dice, a ver, tengo una consulta, la tiene a 11,58. ¿Cómo es el analista la evolución de esta acción en los próximos meses? Bueno, para el medio y largo plazo, la verdad es que de momento se mantiene en un proceso correctivo. O sea, la secuencia de máximos y mínimos decrecientes todavía no se ha roto, ¿no? En el medio y largo plazo. Estamos hablando de gráficos semanales y estamos hablando pues de cara a los próximos 4 o 6 meses, ¿no? Si nos vamos un poquito más al gráfico diario, sí observamos que, bueno, que ha tenido cierta recuperación después de los mínimos en el entorno de los 9,37 y si está comprado aproximadamente a esos 11,60, creo que ha comentado, pues bueno, en principio yo creo que se podría mantener. Para mí el stop en Solaria ahora mismo estaría en la zona de los 10,70, pero si supera los 12,70, creo que las perspectivas para el medio plazo, para los próximos meses, pueden ser positivas y bueno, ojalá, ¿no? Podríamos volver otra vez a zonas de los 18,76. Pero la realidad es que para el medio largo plazo, de momento la secuencia sigue siendo una secuencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. En el corto plazo parece que intenta recuperar y que parece que tiene pues cierta actitud más positiva, pero hasta que no supere esos 12,70 pues no se podría dar por confirmado un giro al alza, al menos en el medio o en el corto plazo. Mírame FTAI Aviation, FTAI es el ticker, dice José que lleva un más 60% de beneficios, si lo ves para mantener a largo plazo o da vértigo. Y Sebastián pregunta si es buen momento de entrar en Atris Health. Está José y Gerardo. Ahora voy con José, me dicen verdad que se me va a mí. Atris Health, Atri. Ahora saluda a José. Atris Health. Vale, perfecto. Pues vale, en el caso de FTAI Aviación o Aviations, pues bueno, sí, la verdad es que
da bastante miedo porque la subida está siendo extremadamente vertical. Y de hecho, en la sesión de ayer intentó romper de nuevo máximos anteriores por encima de los 133, 132,90. Quitársela. Yo creo que no. Yo creo que de momento puede seguir manteniendo el título en cartera. Lo que sí colocaría ya pues sería un stop de beneficio, los 112,36, que para mí es el último mínimo creciente que ha marcado toda esta tendencia al alza. Por tanto, que fije bien esa zona, los 112,36, y si el precio pues cae por debajo de ese nivel, pues obviamente habría que quitársela porque la tendencia pues ya cambiaría de sentido, pero mientras que siga marcando máximos históricos, pues bueno, de momento habría que mantenerla. Y luego en el caso de Atris Health, la verdad es que el título sigue siendo un título muy muy bajista. Parece que ha intentado, ¿no?, superar su último mínimo su último máximo decreciente en la zona de los 3,88, y ahora está haciendo, digamos, una especie como de nuevo un proceso de corrección de corto plazo. Bajo mi punto de vista, hasta que no supere los 3,67 no habría, yo creo que ninguna posibilidad, ¿no? O no habría, yo creo que tener en cuenta este título, teniendo en cuenta también que muy cerca, en la zona de los 3,88, tenemos otro nivel de resistencia importante. Por tanto, pues bueno, en principio yo ahí no veo oportunidades. En el caso de estar comprado, pues hay que vigilar los stops en la zona de los 3 y los 2,77, y si obviamente rompe esos niveles, pues simplemente pues continúa la tendencia bajista que viene predominando pues prácticamente desde octubre del 2021. José, buenos días. Buenos días. Perdóneme. Mira, nada, no hay ningún problema. Gracias por el programa, y quería preguntarle al analista que qué le parecería cambiar Banco Santander y BBVA, cambiarlos por Tubacex. Y otra acción que tengo, que es Fluidra, que las dos estas, tanto Banco Santander como BBVA, la tengo con ganancias, y Fluidra, que la tengo con unas ganancias súper importantes, si sería mantener. Vale, y Tubacex no la tiene, ¿no? No, es cambiar sería cambiar las acciones que tengo de Santander y BBVA por Tubacex. ¿Qué le parecería ese cambio? Si es bueno, malo, o dejarlo o no lo cambio. Venga. ¿Y qué le parecería Fluidra, que tengo con unas ganancias súper importantes, y sería bueno mantenerla? Perfecto, muy bien, gracias, José. Vale, perfecto. Bueno, primero vamos a ver un poco cuál es la situación de cada una de ellas. En principio, Banco Santander pues se está recuperando bastante bien de las últimas caídas que tiene. De hecho, pues bueno, ya ha finalizado, o podemos considerar que su proceso de corrección bajista pues está prácticamente ya finalizado, y parece que vuelven otra vez las subidas. Pero claro, estamos en un contexto para el sector bancario un poquito complicado, porque si se aceleran las bajadas de los tipos de interés, esto va a impactar directamente, ¿no?, en los resultados de los bancos, ¿no?, tanto de Santander como de BBV. Esto lo hace pues un poquito difícil, ¿no?, el hecho de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Mantengo y espero a ver los próximos movimientos o me salgo, ¿no? 30 segunditos tengo, 30 segunditos. Sí, simplemente comentarle, ¿no?, que yo salirme y cambiarlas directamente por Tubacex, en este momento yo no lo haría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no veo todavía claro una entrada en Tubacex, ¿vale? Si me dijeras que dices, bueno, es que estamos ahora mismo en niveles en Tubacex aproximados de los 2,96, ¿no?, donde vimos ahí ya un claro cambio de tendencia, ¿no?, con una fuerte subida y con un patrón claro de giro alcista. Entonces te diría que sí, a 2,96, a 3, pues ahí sí se podría, yo creo, que hacer el cambio que el oyente comenta, ¿no? Pero en estos momentos hemos tenido una subida muy vertical en Tubacex y es posible ver alguna corrección. Y en 10 segundos. Por tanto, de momento yo lo mantendría los bancos de momento, y bueno, si cambia la perspectiva de Tubacex se podría cambiar. Fluidra, 5 segundos, si lo tienes ahí a mano, que me voy, que me llega la Fluidra. Si no lo dejamos ahí pendiente. Vamos a ver. Nada, déjamelo pendiente porque rápidamente. Esto. Venga. Venga, muy bien, pues lo vemos para la próxima vez. Muchas gracias. Gracias y disculpa, que ya sabes cómo es esto de la radio, que es un tópico que se dice, pero que no llega a esto. Gracias, Samuel. Chao, cuídate. Chao.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.